Bueno, es un gusto estar una vez más. Saludo a todos, a la amada audiencia, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. En esta oportunidad vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de los cambios en el Antiguo Testamento, hemos dado una base para que se sepa que es verdad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Nuevo Testamento. Demostrar los cambios, presentar los datos y una serie de versículos modificados para que esté claro el asunto de que hay una actividad netamente corruptora que aborrecen el testimonio de Dios. Eso es lo que queremos presentar. No podemos presentar un estudio de un tema y desarrollar el mismo, porque no es la idea ni la forma del programa, sino es que es dar información, presentar contenido, mostrar un versículo, leerlo y dar una breve exposición o un breve comentario sobre el cambio, punto, para poder presentar todo hasta llegar obviamente al Apocalipsis de Juan. Esa es la intención general, e ir insertando dentro de lo que es la temática de la enseñanza todo lo que podemos hacer ahí y las menciones que son necesarias hacer para la comprensión de este tema. Vamos a presentar la línea del tiempo que ya hemos dado en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la línea del Textus Receptus y quienes conservaron el Textus Receptus, y la línea de la corrupción. Los principales actores, lo que usted debe tener en consideración y saber claramente que por ahí va el camino de la perversión y que eso no hay que debatir ni ninguna cosa con nadie, porque esa es la verdad. Y usted sabe que está ante profesionales de la mentira, del engaño y del fraude, preparado por el mismo Lucifer en la Casa Blanca, en donde él prepara a sus ministros cristianos, escúcheme bien, ministros cristianos, para la evangelización de los protestantes, es decir, enseñarle todo tipo de herejía, mentira, fraude, pagarle sueldo, darle automóviles y un montón de cosas para la gloria de los que se entregan y se venden a la traición de Judas. Nada más que no son como Judas, que se arrepienten y rápidamente resuelven el tema, aunque ellos se pierdan. Estos siguen trabajando hasta la muerte por las gratificaciones y el buen andar de esa economía con los dineros que proveen los corruptores, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir presentando todo este tipo de información tan necesaria y los datos que hemos preparado. Es importante y necesario saber que cuando se habla de la versión Reina Valera 1960, no tiene la misma base textual griega que el Textus Receptus, así que no se sorprenda de que no sean iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque no vienen los mismos libros. Uno viene de la corrupción generada a través de la historia, la versión Reina Valera 1960, y la versión de Casiodoro de Reina 1569 es el Textus Receptus, la palabra de Dios desde siempre. Eso usted lo debe saber. Entonces no va a tener ningún tipo de asombro o por qué. Lo único que le dejaron es el nombre, Reina Valera. Y muchas veces mencionan hasta toda la genealogía de las distintas versiones, pero es falso porque no se basan en eso, sino que se basan en el texto de Westcott y Hort, que parten de dos libros, que son el Códex Vaticano, que nunca se usó, y el Códex Sinaítico, que es un libro perdido, que hay una historia bastante brava sobre el tema, y sin ninguna copia que lo represente, ni genealogía que lo represente. Son dos libros con los cuales Westcott y Hort hicieron esa base textual. Y por supuesto salió otra Biblia, no podía salir otra cosa si no viene del Textus Receptus. Todo lo anterior a 1881 guardaba el Textus Receptus. Desde 1881 para acá, toda la Biblia, ya sea en la Reina Valera 1909, 1960, 1975, 77, y así todas las que sigan, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, todas las versiones que vienen, la versión popular, todo viene ese texto. Así que no se sorprenda si es.
si está mutilado, si está corrupto, si dice otra cosa, no será problema, no tiene por qué respetarlo porque no es el textus receptus la base textual griega. En cambio, el textus receptus, la base textual del textus receptus es el código que viene del texto mayoritario bizantino. Del texto mayoritario bizantino. De ahí viene la palabra de Dios. Por eso hay diferencia entre una y la otra. Una es la palabra de Dios, la otra es la corrupción de la palabra de Dios. Ingresemos en el tema hoy de esta introducción. En esta oportunidad queremos hacer un preámbulo de los datos del Nuevo Testamento y en lo porvenir realizaremos un bosquejo básico de la Biblia en general. Queremos dejar bien remarcado que se trata de la diferencia hallada en la comparación del Textus Receptus en español, la Biblia antigua del Oso de Casiodoro de Reina 1569, con la Biblia Reina Valera 1960. También queremos dejar bien claro que las versiones bíblicas King James en inglés 1611 y de Cipriano de Valera 1602 son iguales, idénticas a la Biblia antigua de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso 1569. Por lo cual todas estas provienen del Textus Receptus, texto recibido original. Es un verdadero privilegio haber extraído las oraciones y palabras más importantes de los cambios que se han realizado. Desde ahí tenemos un panorama y una perspectiva clara y determinante sobre las intenciones de los autores de estos actos. Podemos definirlo básicamente de la siguiente manera, es decir, que al haber mirado lo que hicieron, es como si usted se hace un análisis de sangre, en donde van a salir todos los componentes buenos o malos que haya. Entonces se le va a poder decir, usted tiene tal o cual enfermedad, es propenso a esto o aquello, usted está perfectamente bien. El análisis del resultado. La comparación, comprobación entre una y otra, definitivamente te da un resultado. ¿Cuál es? El siguiente. 1. Se introdujo la idea de la evolución, o sea, lo que comenzó en el Génesis continúa en el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Se insertó misticismo, esoterismo y lenguaje de las ciencias ocultas. El primer ejemplo es en Mateo cuando dice los reyes magos, cuando la Biblia habla de sabios. Ahí introduce misticismo y lenguajes de ciencias ocultas. Se destruyó la historia, cultura y lenguaje del pueblo de Dios. Es decir, al secularizarlo con el siglo XX, se destruyó todo. La historia, es una herejía total todo eso. Se desconectó la narrativa bíblica para destruir su autodeclaración. Como la Biblia se explica por sí misma, al destruir los textos, desconecta todo, rompe los puentes, y usted no puede encontrar vinculación entre una cosa y otra. Eso se hizo en esta versión bíblica. Se introdujeron mentiras sin números al cambiar las palabras, por supuesto, porque lo que está escrito no es lo que Dios dijo ni le interesaba. Ahí hay otro interés puesto. Se ocultaron muchas revelaciones y profecías al modificar la narrativa, por supuesto, porque lo que realmente usted debería saber no lo puede encontrar, porque tiene que ir por otro lado al cual Dios nunca dijo que vaya. Se introdujeron prohibiciones y blasfemia en nombres de personas y más. En el nombre de Jesús no hay una blasfemia, así que imagínese. Es una Biblia ecuménica, adaptada para las integraciones de las religiones. Es decir, todos la usan, mormones, testigos de Jehová, masones, todo tipo de credos que son totalmente apóstatas, todos tienen como lo principal la Biblia Reina Valera 1960. La más corrupta dentro de lo que debería ser la Biblia, para el Evangelio o los protestantes, o para los pentecostales. Es una versión de la Biblia totalmente corrupta, anti-Dios, anti-Jesús, anti-iglesia, anti-santidad del pueblo de Dios. Todo esto que digo es exactamente lo que allí se ha hecho. Ahora quiero dar algunos datos que se van a ver posterior a lo que es los Evangelios y Hechos, que es las epístolas y el Apocalipsis. ¿Qué hallamos allí? Datos del Nuevo Testamento, de las epístolas y el Apocalipsis. Extrajimos 491 versículos bíblicos
modificados. El total de palabras y oraciones halladas de manera preliminar fue de 498. Se han hallado más de 450 oraciones alteradas, modificadas por el cambio de palabras. Se hallaron un total de palabras cambiadas que es de 568. 145 veces cambiaron el nombre Jesús el Cristo por el de Jesucristo, que es una blasfemia contra Jesús, su vida, su obra y su testimonio. Al escribir así, para referirse al Mesías, lo que se introdujo en la versión Reina Valera 1960 es una blasfemia y una maldición. Eso está en el Talmud de los judíos. Por eso cuando le digo que todo esto tiene que ver con los judíos jesuitas, con los judíos talmúdicos cabalistas y con la élite económica judía, es porque ellos dejaron el testimonio en el Talmud, en donde ellos, en hebreo, se menciona Yeshua. Pero ellos le quitan la última letra, la A, y entonces queda Yesú. Y de eso forman una blasfemia y maldición que dice que su nombre y memoria sean borrados. Al sacarle al nombre una letra, significa que su nombre y memoria sean borrados. Ahora, qué sorpresa, ¿no? Que nosotros tenemos contraído el nombre de Jesús, que es una aberración literaria, una aberración de la escritura. He escuchado a profesores universitarios de lengua que dicen que hacer eso es una aberración, porque el nombre personal no se le puede sacar. Pero claro, él no sabía esto que yo le estoy mencionando. Entonces en español, ¿cómo se lee? Jesús. En vez de decir Jesús, si usted lee Jesús, está leyendo la maldición. Para disimular y no dejarlo separado, Jesús y Cristo pusieron Jesucristo todo ligado. Entonces, ¿qué quiere decir ese nombre? Jesucristo. Es una blasfemia y una maldición de los judíos talmúdicos cabalistas, que quiere decir que su nombre y memoria se han borrado. Cuando usted dice Jesucristo, está diciendo que su nombre y memoria se han borrado del Hijo de Dios, de Jesús. Eso es el nombre. ¿Le gusta? Bueno, eso se hizo. Ahora, ¿le parece a usted que sea mucho lo demás? No, si ya con eso alcanza para todo. Veamos qué se ha hecho en esos cambios, como lo he mencionado. Entonces, hoy en las epístolas se cambió 145 veces el nombre Jesús el Cristo por Jesucristo, por la blasfemia y la maldición. ¿Qué le parece? ¿Qué intención tenían? Vamos a otros datos. Los versículos modificados en general. En Mateos tenemos 154 versículos modificados. En Marcos 76 versículos modificados. En Lucas 118 versículos modificados. En Juan 157 versículos modificados. En Hechos de los Apóstoles 216, lo que nos da un total de 721 versículos modificados. Esto va desde lo mínimo hasta lo máximo, pero son variaciones, modificaciones, cambios. Tenemos básicamente 328 cambios de palabras y oraciones. Las repeticiones son 246, entonces el total es 574, es una barbaridad. 574 cambios. Lo que podemos observar es que se hace muy difícil estudiar la Biblia, Reina Valera 1960, así como está escrita. ¿Por qué? Porque los cambios te hacen hablar de otro modo, de otra manera, te hacen presentar otra prédica y está preparado para todos los cambios, las modificaciones, la herejía, la blasfemia de los que están enseñados en los institutos bíblicos de ellos, en las universidades teológicas y en la facultad de teología. ¿Qué te van a enseñar? Con todo el arte de la oratoria, todas las profanaciones y herejía posible con esta Biblia, porque los cambios ya están hechos ahí para eso. Eso es lo que han realizado. De todas maneras, hay cosas muy importantes que podemos destacar de lo que hemos observado. ¿Qué hemos observado? Mire, escuche con atención esto. 1. Jesús resucitó un sábado y no el domingo, como nos han hecho creer. 2. La iglesia primaria, primitiva,
Se reunía los sábados y partían ese día el pan, la cena del Señor. Eliminaron la mención de la redondez de la tierra en la versión Reina Valera 1960. 4. Hallamos en varios actos muy conocidos, no existieron en la historia de los evangelios. Hay cosas, hay dibujos, hay un montón de cosas que se habla de la cena del Señor que no existe en el Textus Receptus. Hay una mención sobre los actos en la crucifixión que es falsa. 6. El lenguaje básico de la historia bíblica de este periodo fue prácticamente pulverizado. Se introdujeron muchas mentiras en las narraciones de los hechos de este periodo. El nombre Jesús, Jesucristo, introducido, es una maldición de los judíos talmúdicos. Se observa nítidamente el odio judío y talmúdico y cabalista manifestado en esta Biblia. Eso es innegable, pues sus acciones son muy obvias. Las calificaciones de los actos humanos delictivos cambiados, minimizados o maximizados. Decenas de oraciones nuevas tenemos en la Biblia y doctrinas nuevas. O sea que esos cambios permiten predicar doctrinas nuevas. ¿Y los cambios para qué se hicieron? Para eso, exactamente. Ahora vamos a dar datos de los evangelios en números de palabras y cosas. Datos en orden numérico de cambios, tanto en palabras como oraciones. 1. Día de reposo en lugar de sábado, 53 veces. 2. Principal en lugar de príncipe, 42 veces. Glorificado en lugar de clarificado, 14 veces. Jesucristo en lugar de Jesús el Cristo, 18 veces. Todas las veces que existían. Gobernante en lugar de príncipe, 10 veces. Poder en lugar de virtud, 9 veces. Tropiezo en lugar de escándalo, 8 veces. Vida en lugar de alma, 8 veces. Sumo sacerdote en lugar de príncipe, 7 veces. Permaneceréis en lugar de estaréis, 7 veces. Perdón en lugar de remisión, 6 veces. Semana en lugar de sábado, 6 veces. Hades en lugar de infierno, 6 veces. Intérprete de la ley en lugar de doctor de la ley, 5 veces. Arrepentís en lugar de enmendaréis, 4 veces. Ofrenda en lugar de presente, 4 veces. Postró en lugar de adoraba, 4 veces. Ánimo en lugar de confía, 4 veces. Purifícate en lugar de santifícate, 4 veces. Compasión en lugar de misericordia, 4 veces. La redondez de la tierra fue quitada 4 veces. Mérito en lugar de gracia, 3 veces. Autoridad en lugar de potestad, 3 veces. Verbo en lugar de palabra, 3 veces. Copa en lugar de vaso, 3 veces. Para que todos sean uno en lugar de para que todos sean una cosa, 3 veces. Camello en lugar de cable, 3 veces. Incredulidad en lugar de infiel, 3 veces. Denuedo en lugar de confianza, 3 veces. Complacencia en lugar de contentamiento, 3 veces. Principal en lugar de sumo, 3 veces. Alegoría en lugar de proverbio, 3 veces. Maltratado en lugar de injuriado, 3 veces. Asombraron en lugar de espanto, 3 veces. Esa es una 34 veces, 34 palabras cambiadas, un número. Ahora vamos a ir a lo que podemos ver en lo que es las epístolas. Total de palabras y oraciones cambiadas, 498. 145 veces el nombre de Jesús el Cristo es reemplazado por el nombre blasfémico Jesucristo. Lo que podemos observar después de concluir la extracción de la oración y palabras es lo siguiente. Nos hallamos ante una tragedia literaria, por las razones siguientes. 1. Tenemos mentira. 2. Tenemos engaños. 3. Tenemos manipulaciones. 4. Tenemos estafas. 5. Es un paralogismo masivo. Realizaremos este estudio y luego nos alejaremos del cambio que es la versión Reina Valera 1960. Y vamos a mencionar 14 palabras que cambiaron en las epístolas esencialmente. Mire lo que más se cambió. Jesucristo en lugar de Jesús el Cristo 145 veces. O sea que antes estaba casi 180 veces y se lo cambió 145 veces. ¿Qué le parece?
Desobediencia en lugar de incredulidad 6 veces. Arrepentimiento en lugar de enmienda 6 veces. Hades en lugar de infierno 4 veces. Trono en lugar de silla 4 veces. Creyentes en lugar de fieles 4 veces. Celestial en lugar de cielos 3 veces. Poder en lugar de virtud 3 veces. Milagro en lugar de facultades 2 veces. Creación en lugar de criatura 2 veces. Predestinado en lugar de señalado 2 veces. Transgresión en lugar de rebelión 2 veces. Competente en lugar de suficiente 2 veces. Mente en lugar de alma 2 veces. Y así siguen los cambios de palabra hasta un número que hemos mencionado. Entonces, con todas esas palabras cambiadas, qué difícil va a ser el tema, ¿no? Qué complicado. Y bueno, y eso es lo que vamos a ir presentando, un número de versículos modificados que den bien la pauta de que si hay tales cambios, aun aquellos que son pequeños, no son sin intenciones que ellos tienen previsto utilizar. Para eso tienen los seminarios de teología, las facultades de teología, las universidades, los institutos y los interesados en tener sueldo, no importa cómo terminen mañana, de recibir su autito, que se le pague las vacaciones, y bueno, trabajar de simulador, que hoy se llama pastor, ministro, etc. Esa es la realidad. Muchos han optado por esto. La mayoría no sabe, no tiene tales informaciones, a muchos ni siquiera le importa, pero es lo que se ha hecho, es lo que se está haciendo y es lo que se ha diseñado. Ahora usted dirá que por ello estoy exagerando, no. En un lugar del mundo hace ya unas décadas, el Señor se presentó a un hombre que le buscaba y Él lo entrenó para que en ese lugar donde no había iglesia, Él sea el representante de Jesús en ese lugar. Luego de transcurrido un tiempo, Él tuvo una nueva experiencia con el Señor porque necesitaba ciertas cosas entender, y una de las intrigas que Él tenía es la siguiente. Y yo presento esta inquietud también. Si Él era enseñado por el Señor para que Él ponga una iglesia, para que haga la voluntad de Jesús, ¿cómo era posible que el Señor no vaya a buscar a uno que fue a la facultad de teología, no vaya a buscar a uno que fue a un seminario teológico, a una universidad? No fue ahí, no mandó a uno ahí, sino que lo entrenó a él. Eso era difícil de entender. Entonces le preguntó: Señor, ¿qué rol cumplen las facultades de teología, las universidades, los seminarios, los institutos? ¿Cuál es el rol de ellos? Y Jesús le dice: eso solamente son cosas mundanas. Y luego continuó: porque saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. A mí no me conocen. Yo solamente soy alguien de la historia. ¿Se da cuenta usted por qué toda la apostasía puede entrar? Toda la mentira puede entrar, todo el engaño puede entrar, porque en ese lugar a él no lo conocen. Y ahí van todos para ser calificados, para tener autoridad, para ser reconocidos, para ser algo importante en medio del protestantismo. Y Jesús dice que son cosas mundanas y no lo conocen a él. Bueno, ¿se da cuenta por qué hay tanta apostasía? Ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron las universidades? Los más grandes, ricos ocultistas del mundo. Le prepararon a Satanás la puerta de entrada y el control del credo protestante, los evangélicos. ¿Cómo lo iban a hacer? A través de la facultad de teología, de las universidades, de los seminarios, porque ellos iban a poner sus agentes de control ahí para que con el transcurso de los años y las décadas todo lo puedan controlar a ellos y sea simplemente lo que soy, pura apostasía. Hay que entender cómo son las cosas. Entonces, los más grandes ocultistas, eso fue totalmente ya comprobado,
fingieron ser cristianos y pusieron sus dineros, millones y millones de dólares, para facultades, universidades, para el sostenimiento, para el pago del profesorado. Pero ellos sabían que a la larga el que iba a trabajar ahí iba a ser Satanás, Lucifer, con sus instruidos en la Casa Blanca, en su seminario místico. Todo esto que le digo es para que usted entonces pueda entender por qué tenemos los cambios en la Biblia. Porque la versión Reina Valera 1960 viene de otra base textual, de una base textual corrupta que se lo llama hoy el texto crítico, de Westcott y Hort. No viene del texto mayoritario bizantino, que es el Textus Receptus. Como consecuencia, esos son dos textos distintos. Uno es la palabra de Dios y el otro es la corrupción de la palabra de Dios hecho a través de toda la historia, comenzando en la Biblioteca de Alejandría, con el principal expositor, Orígenes, siguiendo con Eusebio, Jerónimo, los jesuitas y el resultado último, Westcott y Hort. Entonces entienda cómo vienen los caminos, las distintas líneas, y el resultado es el que se ve hoy. Esto no es sorpresa si usted sabe cómo se movió en el mundo todo esto. Otra de las cosas que usted tiene que entender es que en la Edad Media y hasta hoy en muchas partes del mundo se mata a los evangélicos si tienen la Biblia. ¿Por qué no lo hacen acá en la parte occidental? Porque esa Biblia ya no representa un problema. La Biblia de la Edad Media era el Textus Receptus, la palabra de Dios, esa sí era un problema. Esta no. Esta está tan aniquilado el testimonio que solamente es un libro más prácticamente. Que Dios obre en su misericordia no significa que sea de su agrado. Y usted va a ir viendo, a través del próximo programa vamos a ir presentando distintas información, distintos datos, para que usted pueda entender por qué se dan estos resultados. Y de esa manera usted mismo pueda entender que esto no es ninguna sorpresa. Tenemos en el nombre del testimonio del Mesías una blasfemia y una maldición. Jesucristo es eso. Jesús es la maldición del Talmud, que su nombre y memoria se han borrado. Bueno, y después está todo el cambio hecho. O sea que si usted conoce ciertas cosas, usted ve que está todo declarado, expuesto a la luz. No es sorpresa. Vaya entendiendo cómo es. Entonces después, cuando se introduce ocultismo, ¿por qué? Porque ellos son ocultistas, porque ellos practican las ciencias ocultas. Otro datito que le quiero dar, Ignacio de Loyola era judío y formó la Sociedad de Jesús, y la Sociedad de Jesús controla el Vaticano desde aquellos tiempos. ¿Y quién era Ignacio de Loyola? Judío. ¿Qué le parece a usted? ¿Quién controla el Vaticano y el catolicismo romano actual y de aquel entonces? Los judíos. Los judíos ocultistas. No son los judíos devotos a la ley de Moisés, no. No son esos judíos que creen en Dios, no, son judíos ocultistas, talmúdicos, cabalistas, que son los que hacen todas estas cosas y son los que llevan adelante esa élite que tiene todas las riquezas del mundo porque adoran a Satanás. Entienda cómo son las cosas y podrá ver sin problema los resultados que le vamos a presentar. Bueno, en el próximo programa, en el próximo video, en la próxima audición, ingresaremos con distintos datos de los evangelios hasta llegar en el momento que corresponda al Apocalipsis de Juan. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa. Hasta entonces.